Hola, bienvenidos a todos. Nos vamos a leer Más allá del invierno de Isabela Allende. Hoy voy a leer el quinto capítulo. Se llama Lucía en Chile. Lena, su madre y Enrique, su hermano, fueron los dos pilares de la infancia y juventud de Lucía Maras antes de que el golpe militar le arrebatara al hermano. Su padre murió en un accidente de tráfico cuando ella era muy chica y fue como si nunca hubiera existido, pero la idea de un padre que quedó flotando entre sus hijos como una niebla. Entre los pocos recuerdos que Lucía tenía, tan tan difusos que tal vez no eran recuerdos sino escenas evocadas por su hermano. Ella estaba en el zoológico sobre los hombres de su padre, aferrada con las dos manos a su cabeza de cabello negro y duro, paseando entre las jaulas de los monos. En otro recuerdo igualmente vago, ella estaba en un carrusel a horcajadas sobre un unicornio y él, de pie a su lado, la sostenía por la cintura. En ninguno de esos momentos aparecían su hermano o su madre. Lena Maras, que había amado a ese hombre desde los 17 años con abnegación incuestionable, recibió la trágica noticia de su muerte y alcanzó a llorarlo solo unas horas antes de descubrir que la persona a quien acababa de identificar en un hospital público donde le mostraron el cuerpo cubierto con una sabana sobre una mesa metálica era un desconocido y su matrimonio un fraude monumental. El mismo oficial de carabineros a quien le tocó avisarle de lo ocurrido regresó más tarde acompañado de un detective de investigaciones a hacerle preguntas que parecían crueles dadas las circunstancias y sin relación con el accidente. Deberían repetirle la información 2 veces antes de que Elena entendiera lo que pretendían decirle. Su marido era bígamo. A 160 kilómetros de distancia en una ciudad de provincia. Oh, es mi padre. A 160 kilómetros de distancia en una ciudad de provincia había otra mujer tan engañada como ella, que creía ser la esposa legítima y madre de su único hijo. Su marido había llevado una doble vida durante años, amparado por su trabajo de viajante, buen pretexto para ausencias prolongadas. Como se había casado primero con Lena, la segunda relación carecía de validez legal, pero el hijo había sido reconocido y llevaba el apellido del padre. El duelo de Lena se transformó en un huracán de resentimiento y celos retrospectivos. Pasó meses revisando el pasado en busca de mentiras y omisiones, atando cabos para explicar cada acción sospechosa, cada palabra falsa, cada promesa rota, dudando hasta de la forma en que habían hecho el amor. En su afán de averiguar sobre la otra mujer, viajó a provincia para espiarla y pudo comprobar que era una joven de aspecto anodino, anodino, mal vestida y con lentes muy diferentes a la cortesana que había imaginado.
La observo de lejos y la sigo en la calle, pero no le acerco. Semanas más tarde, cuando la mujer la llamó por teléfono para pedirle que se juntaran a hablar de la situación, ya que las dos habían sufrido igual y los hijos de ambas compartían el mismo padre. Elena la cortó bruscamente. Nada tenían en común, le dijo. Los pecados de ese individuo solo a él pertenecían y seguramente los estaría pagando en el purgatorio. El rencor la estaba consumiendo en vida, pero en algún momento se dio cuenta de que su marido seguía hiriéndola desde la tumba y la propia rabia de estaba destruyendo más que la traición. Entonces optó por una solución draconiana. Cortó al infiel de su vida de un hachazo, destruyó todas las fotografías de él que tenía a mano, se desprendió de sus objetos, dejó de ver a los amigos comunes y evitó todo contacto con la familia Maras, pero mantuvo el apellido porque era el de sus hijos. Enrique y Lucía recibieron una explicación elemental. El papa había fallecido en un accidente, pero la vida continuaba y era malsano pensar a los ausentes. Debían pasar hoja. Bastaba con incluirlo en sus oraciones para que su alma descansara en paz. Lucía solo podía imaginar su aspecto por un par de fotos en blanco y negro que su hermano salvó antes de que Elena las descubriera. En ellas el padre aparecía como un hombre alto, delgado y de ojos intensos y cabello iluminado. En una de las imágenes se veía muy joven, con uniforme de la marina, donde había cursado estudios y trabajo como ingeniero de sonido durante un tiempo, y en la otra años más tarde estaba con René y con Enrique de pocos meses en brazos. Había nacido en Dalmacia y emigrado a Chile por sus padres en la infancia, como Elena y centenares de otros croatas que ingresaron al país como Yugoslavia y se establecieron en el norte. Conocí a Elena en un festival folclórico y el descubrimiento de cuánta historia tenían en común alimentó la ilusión del amor, pero eran fundamentalmente diferentes. Elena era seria, conservada y religiosa. Él era alegre, bohemio y irreverente. Ella se ceñía a las reglas sin cuestionarlas, era trabajadora y ahorrativa. Él era holgazán y derrochador. Lucía creció sin saber nada de su padre porque el tema era tabú en su casa. Elena nunca lo prohibió, pero lo eludía con los labios apretados y el ceño fruncido. Los hijos aprendieron a tragarse la curiosidad. En muy pocas ocasiones no se refirió a ese marido, pero en sus últimas semanas de vida pudo hablar de él y responder a las preguntas de Lucía. De mí sacaste el sentido de responsabilidad y la fortaleza. A tus padres puedes agradecerle que te dio simpatía y rapidez mental, pero ninguno de sus defectos, que eran muchos, le dejó. En su infancia, la ausencia del padre, que para Lucía como una pieza cerrada en la casa, una puerta hermética que guardaba a saber qué secretos. ¿Cómo sería abrir esa puerta? ¿A quién encontraría
en esa pieza. Por más que mirara atentamente al hombre de las fotografías, no lograba relacionarse con él. Era un extraño cuando le preguntaban por su familia. Lo primero que decía con expresión compungida para escabullirse de un probable interrogatorio era que su papá había muerto. Eso provocaba lástima. La pobre niña era medio huérfana y nadie preguntaba más. Secretamente enviaba a Adela, su mejor amiga, hija única de padres separados, mimada como una princesa por su padre, un médico dedicado a trasplantes de órganos vitales, que viajaba constantemente a Estados Unidos y le traía muñecas que hablaban en inglés y los zapatos de charol rojo de Dorothy en El Mago de Oz. El médico era puro cariño y risa. Llevaba a Adela y Lucía al salón de té del Hotel Crillon a tomar helados en copas coronadas de crema, al zoológico a ver a los focas y al parque forestal a andar a caballo. Pero los paseos y los juguetes eran lo de menos. Los mejores momentos de Lucía eran cuando iba de la mano de padre de su amiga en público, fingiendo que Adela era su hermana, y ambas compartían ese papá de cuento. Deseaba con fervor de Lucía que ese hombre perfecto se casara con su mamá y ella pudiera tenerlo de padrastro. Pero el cielo dejó de lado ese deseo, como tantos otros. En esta época, Lena Maras era una mujer joven y bella, y hombros cuadrados, cuello largo y ojos desafiantes, color espinaca, a quien el padre de Adela nunca se atrevió a cortejar. Sus trajes severos de chaqueta masculina y sus blusas castas no disimulaban sus formas seductoras, pero su actitud imponía respecto de decencia. Le habrían sobrado pretendientes si los hubiera permitido, pero se aferró a la viudez con arrogancia de emperatriz. Las mentiras de su marido sembraron en ella una desconfianza inextinguible por el enero masculino en su totalidad. Género masculino. Enrique Maras, 3 años mayor que su hermana, alimentaba algunos recuerdos idealizados o inventados de sus padres, que compartía en susurros con Lucía, pero con el tiempo esa nostalgia fue disipándose. No le interesaba el padre de Adela, con sus regalos gringos y sus copas de helado en el Hotel Crillon. Quería uno propio y a su medida, alguien a quien parecerse cuando fuera mayor, alguien a quien reconocer al mirarse al espejo cuando llegara el tiempo de afeitarse, alguien que le enseñara las cosas fundamentales de la virilidad. Su madre repetía que él era el hombre de casa responsable de ella y ser hermano, porque el papel de los hombres es proteger y cuidar. Una vez se atrevió a preguntarle cómo se aprende eso sin un padre, y ella le respondió secamente que improvisara, porque aunque su padre estuviera vivo, no le serviría de ejemplo, nada podría aprender de él.
Los hermanos eran tan diferentes entre sí como lo habían sido sus padres, mientras Lucía se perdía en los laberintos de una imaginación febril y una curiosidad inagotable, siempre con el corazón en la mano, llorando por el sufrimiento humano y los animales maltratados. Enrique era todo cerebro. Desde chico manifestó un arduo proselitista que al principio causaba risa y después se convirtió en un fastidio. Nadie soportaba a ese chiquillo demasiado vehemente, con aires de superioridad y complejo de predicador. En su época de Boy Scout anduvo durante años con el uniforme de pantalones cortos tratando de convencer a quien tuviese la desdicha de ponérsele por delante. Por delante de las ventajas de la disciplina y del aire libre. Más tarde trasladó esa tenacidad patología a la filosofía de Gurdjieff, a la teología de la liberación y a las revelaciones del LSD, hasta que encontró su vocación definitiva en Karl Marx. Las diatribas incendiarias de Enrique podían de pésimo humor a su madre, para quien la izquierda era solo bochinche y más bochinche, y no conmovían a su hermana, una colegiala frívola, más interesada en novios de un día y cantantes de rock que en otra cosa. Enrique, que con barba corta, pelo largo y boina negra, imitaba al célebre guerrillero Che Guevara, caído en Bolivia un par de años antes, en un 1967. Había leído sus escritos y lo citaba a cada rato, aunque no viniera a cuento ante la irritación explosiva de su madre y la determinación embobada de su hermana. Lucía estaba terminando la secundaria a fines de la década de los 60, cuando Enrique se unió a las fuerzas que apoyaban al candidato socialista a la presidencia, Salvador Allende, que para muchos era Satanás encarnado. Según Enrique, la salvación de la humanidad estribaba en derrocar el capitalismo mediante una revolución que no dejara piedra sobre piedra. Por eso las elecciones eran una payasada, pero ya que se presentaba la oportunidad única de votar por un marxista, había que aprovecharla. Los otros candidatos prometían reformas en el marco de lo conocido, mientras el programa de la izquierda era radical. La derecha desató una campaña de terror, profetizando que Chile iba a terminar como Cuba, que los soviéticos iban a adaptar a los niños chilenos para lavarles el cerebro, que destruirían las iglesias, violarían a los monjas y ejecutarían a los curas, que quitarían la tierra a los legítimos dueños y se acabaría
la propiedad privada, que hasta el más humilde campesino iba a perder sus gallinas y terminar como esclavo en un gulag en Siberia. A pesar a pesar de la campaña del miedo, el país se inclinó hacia los partidos de izquierda que se juntaran en una coalición, la Unidad Popular, con Allende a la cabeza. Ante el espanto de quienes siempre habían ejercido el poder de Estados Unidos, que observaba las elecciones chilenas teniendo a Fidel Castro y su revolución en mente, ganó la Unidad Popular en 1970. El más en el año. El más sorprendido fue posiblemente el mismo Allende, quien se había postulado a la presidencia 3 veces antes y suele hacer el chiste de que en su epitafio diría: aquí yace el futuro presidente de Chile. El segundo sorprendido fue Enrique Marás, quien se encontró de la noche a la mañana sin nada a lo que oponerse. Eso cambia rápidamente apenas se calmó la euforia inicial. El triunfo de Salvador Allende, el primer marxista elegido por votación democrática, atrajo en el interés del mundo entero y en especial de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense. Gobernar con los partidos de tendencia dispersas que lo apoyaban y con la guerra sin cuartel de sus opositores probaría ser una tarea imposible, como se vería muy pronto cuando comenzó el vendaval que habría de durar 3 años y sacudir los cimientos de la sociedad. Nadie permaneció indiferente. Para Enrique Marás, la verdadera revolución era como la de Cuba, y las reformas de Allende solo vivían para aplazar esa revolución indispensable. Su partido de otra izquierda saboteó al gobierno con el mismo fervor de la derecha. Poco después de las elecciones, Enrique abandonó sus estudios y se fue de la casa de su madre sin dejar reacción. Tendrían noticias suyas esporádicamente cuando se aparecía de visto o llamaba, siempre apurado, pero sus actividades eran secretas. Seguía con barba y pelo largo, pero ya no llevaba la boina y las botas y parecía más reflexivo. Ya no se lanzaba al ataque armado de frases lapidarias contra la burguesía, la religión y el imperialismo americano. Había aprendido a escuchar con fingida cortesía las opiniones cavernícolas de su madre y las borradas de su hermana, como las calificaba. Lucía había decorado su pieza con un afiche de Che Guevara, porque se lo había regalado a su hermano, porque el güeyero era sexy, y para molestar a su madre, que lo consideraba un delincuente. También tenía varios discos del cantante y compositor Víctor Jara. Conocía sus canciones de protesta y algunos eslóganes sobre la vanguardia marxista-leninista de la clase obrera y las capas oprimidas. ¿Cómo se definía el partido de Enrique? Se unió a las marchas
multitudinarias en defensa del gobierno cantado hasta descañetarse, que el pueblo unido jamás será vencido, y una semana más tarde, con similar entusiasmo, salía con sus hermanos en otras manifestaciones igualmente numerosas a protestar contra el mismo gobierno que defendía unos días antes. La causa le interesaba mucho menos que la chacota de gritar en la calle. Su coherencia ideológica dejaba mucho que desear, como le reprochó Enrique en una ocasión en que la vio de lejos en una marcha de la oposición. Estaban de moda la minifalda, las botas con plataforma y los ojos tiznados de negro que lucía adopto, y los hippies, hijos de las flores, que unos pocos jóvenes chilenos imitaban, bailando drogados con sus panderetas y haciendo el amor en los parques, como en Londres y California. Lucía no llegó tanto porque su madre jamás le hubiera permitido mezclarse con esos bucólicos degenerados, como los llamaba, en vista de que el único tema del país era la política, que provocaba violentas rupturas entre familiares y amistades. Lena impuso en su hogar la ley de silencio sobre el asunto, como la había impuesto respecto a su marido. Para Lucía, en plena rebelión de la adolescencia, la forma ideal de hostilizar a su madre era mencionar a Allende. Lena regresaba por la noche, agotada por su jornada de trabajo, el pésimo transporte público, el tráfico detenido por las huelgas y manifestaciones, y las colas internas para obtener un pollo flaco a sus cigarrillos, sin los cuales no podía sobrevivir. Pero juntaba fuerzas para golpear cacerolas con las vecinas del barrio, como una forma anónima de reclamar por la escasez, en particular en el socialismo en general. El ruido de esas cacerolas comenzaba con unos golpes solitarios en un patio, al que pronto se sumaban otros en un coro ensordecedor que se repartía de las zonas de clase media y alta de la ciudad como anuncio del apocalipsis. Encontraba a su hija despatarada frente a la televisión, o comandeando por televisión con sus canciones favoritas a todo volumen. Esa chiquilla, con inconsciente, con cuerpo de mujer y cerebro de mocosa, le preocupaba, pero mucho más le preocupaba a Enrique. Temía que su hijo fuera uno de esos cabezas calientes que propiciaban el poder por la vía violenta. La profunda crisis que dividía el país se volvió insostenible. Los campesinos se apropiaban de tierras para crear comunidades agrícolas, bancos y industriales. Eran expropiados. Se nacionalizaron las minas de cobre del norte, que habían estado siempre en manos de compañías estadounidenses. La escasez se hizo endémicas. Faltaban agujas y vendas en los hospitales.
repuestos para máquinas, leche para infantes. Se vivía en estado de paranoia. Los patrones saboteaban la economía, retirando artículos esenciales del mercado, y en el repuesto los trabajadores se organizaban en comités, echaban a los jefes y se adueñaban de las industrias. En las calles del centro se veían piquetes de trabajadores en torno a hogueras, cuidando las oficinas y tiendas de las bandas de la derecha, mientras en los campanas vigilaban día y noche para protegerse de los antiguos patrones. Había matones armados en ambos bandos. A pesar del clima de guerra, la izquierda aumentó en porcentaje de sus votos en las elecciones parlamentarias de marzo. Entonces la oposición, que llevaba 3 años conspirando, comprendió que no bastaba el sabotaje para tumbar el gobierno. Había que recurrir a las armas. El martes 11 de septiembre de 1963, los militares se sublevaron contra el gobierno. Por la mañana, Lena y Lucía oyeron pasar volando bajo helicópteros y aviones en formación. Se asomaron y vieron tanques y camiones en las calles casi vacías. En la televisión no funcionaba ningún canal, solo mostraba una imagen geométrica fija. Por la radio se enteraron del pronunciamiento militar y no entendieron qué significaba eso hasta varias horas más tarde, cuando se reinició la transmisión en el canal estatal y aparecieron en la pantalla 4 generales en uniforme de combate de pie ante la bandera de Chile, anunciando el fin del comunismo en el benemérita patria y promulgando bandos que la población debe acatar. Se declaró el estado de guerra, se declaró al Congreso en receso indefinido y se suspendieron los derechos civiles mientras las honorables Fuerzas Armadas restauraban la ley, el orden y los valores de la civilización cristiana occidental. Explicaron que Salvador Allende había puesto en marcha un plan que consistía en ejecutar a miles y miles de personas de la oposición en un genocidio sin precedentes, pero ellos se le adelantaron y lograron evitarlo. ¿Qué va a pasar ahora?, le preguntó Lucía a su madre, inquieta porque la alegría desataba de Elena, quien destapó una botella de champán para celebrar el acontecimiento. Le pareció de mal agüero. Significaba que en alguna parte podía estar su hermano Enrique desesperado. Nada, hija. Aquí los soldados respetan la Constitución. Pronto van a convocar elecciones. Le contestó Lena, sin imaginar que habrían de pasar más de 16 años antes de que eso ocurriera. Madre e hija permanecieron encerradas en el apartamento hasta que se levantó el toque de queda.
un par de días más tarde y pudieron salir brevemente a comprar provisiones. Ya no había colas y en los alamenses vieron montones de pollos que ya no compró porque le parecieron demasiado caros, pero se abasteció de varios cartones de cigarrillos. ¿Dónde estaban los pollos ayer?, preguntó Lucía. Allende los tenía en su bodega privada, replicó su madre. Se enteraron de que el presidente había muerto en el bombardeo de Palacio de Gobierno, que habían visto repetido hasta el cansancio en la televisión, y oyeron rumores de cuerpos flotando en el río Mapocho a su paso por la ciudad, las grandes hogueras donde quemaban libros prohibidos y de miles de sospechosos amontonados en camiones del ejército y trasladados a lugares de detención improvisados a última hora, como el Estadio Nacional, donde días antes se disputaban partidos de fútbol. Los vecinos del barrio de Lucía estaban tan eufóricos como Elena, pero ella sentía miedo. Un comentario que escuchó de pasada le quedó resonando en el pecho como una amenaza certera contra su hermano. A los malditos comunistas los van a poner en campos de concentración, y al primero que proteste lo van a fusilar, como esos desgraciados habían planeado hacer con nosotros. Cuando se corrió la voz de que el cuerpo de Víctor Jara, con las manos destrozadas, había sido arrojado en una variada pobre como en escarmiento, Lucía logró un consuelo durante horas. Son chismes, hija, exageraciones. Ya no saben qué inventar para desprestigiar a las fuerzas armadas que han salvado al país de garras del comunismo. ¿Cómo se te ocurre que eso va a pasar en Chile?, le dijo Lena. La televisión mostraba dibujos animados y bandos militares. El país estaba en calma. La primera duda le entró a Lena cuando vi el nombre de su hijo en una de las listas negras que combinaban a los que aprecian en ellos a presentarse en los cuarteles de policía. Tres semanas después, varios hombres sin uniforme y armados que no necesitaron identificarse allanaron el apartamento de Lena buscando a sus dos hijos, Enrique, acusado de ser guerrillero, y Lucía por simpatizante. Lena no había tenido noticias de su hijo durante muchos meses, y si la hubiera tenido no se las habría dado a esos hombres. Lucía se había quedado a pasar la noche donde una amiga durante el toque de queda, y su madre tuvo la lucidez de no dejarse amedrentar por las amenazas y cachetadas que recibió en el allanamiento. Con pasmosa serenidad les informó a los agentes que su hijo se había alejado de la familia y nada sabían de él, y que su hija estaba en Buenos Aires en un viaje de turismo. Se fueron con la advertencia que
de que volvieran a llevársela a ella a menos que apreciaran los hijos. Jenna supuso que el teléfono estaba entretenido y esperó hasta las 5 hasta las 5 de la mañana, cuando se levanta el toque de queda, para ir a avisar a Lucía a la casa de su amiga. Después se fue a ver al cardenal, que había sido amigo cercano de su familia antes de ascender por los escalones celestiales del Vaticano. Pedir favores era algo que jamás había hecho, pero en ese momento ni se acordó de orgullo. El cardenal, orgullado por la situación y las filas de suplicantes, tuvo la bondad de escucharla y conseguir asilo para Lucía en la embajada de Venezuela. Le aconsejó a Elena que también se fuera antes de que la policía política cumpliera su amenaza. Aquí me quedo, eminencia, no me irá a ninguna parte sin saber mi hijo Enrique, replicó ella. Si lo encuentra, venga a verme, Elena, porque el muchacho va a necesitar ayuda. El próximo capítulo se llama Richard Bowmaster. Bueno, gracias por escuchando.